los mecanismos de retroalimentación positiva suelen ser, digamos, situaciones patológicas o adversas para el organismo. Suelen ser, salvo raros casos, o sea, muy pocos casos donde sí la retroalimentación positiva es beneficiosa, o sea, tiene ¿cómo es? Una finalidad que le otorga algún beneficio al organismo. Por ejemplo, casos donde la retroalimentación positiva es benéfica es en el momento del parto. Creo que yo les había mencionado ese ejemplo. Cuando se está, digamos, llevando a término la gestación, cuando comienza, digamos, a desarrollarse el parto, la cabeza del feto, ¿sí? Que en condiciones normales el parto se produce en esa posición. Hay por ahí especies que no, pero si la mayoría de las especies son de cabeza. Entonces, lo que hace la cabeza del feto al comenzar a salir del útero, comienza a dilatar el cuello del útero. ¿Mm? Esa dilatación del cuello uterino envía una señal al sistema nervioso central y en la hipófisis se libera una hormona llamada oxitocina. La oxitocina, entre varios efectos que tiene, uno de ellos es estimular la contracción del cuerpo del útero. Entonces, ¿qué hace la oxitocina? Estimula la contracción del cuerpo uterino y eso empuja al feto, comienza a empujarlo cada vez más, ¿sí? Al empujar al feto hacia el canal del parto, ¿qué pasa con el cuello? Se dilata más todavía. Ese cuello que está más dilatado envía una señal más fuerte aún a la hipófisis y se libera más oxitocina. Y a su vez esa mayor cantidad de oxitocina produce una contracción mayor del útero que empuja más al feto y así sucesivamente. O sea, es como que se va potenciando. No sé si se entiende. Un efecto, un estímulo potencia a la respuesta que a su vez potencia aún más al estímulo. ¿Sí? Se produce también se le dice un círculo vicioso, porque entra como en un círculo que se va potenciando cada vez más. Es como una rueda que comienza a acelerarse cada vez más. ¿Sí? En esas situaciones, digamos, son casos de efectos beneficiosos para el organismo, porque en este caso posibilita la expulsión del feto durante el parto. ¿Se entiende? Después, otra situación, por ejemplo, de retroalimentación positiva, pero cuyo efecto no es beneficioso y que está relacionado también con uno de los temas de los que vamos a hablar, que es con la contracción muscular. Es en el caso del calambre. ¿Qué pasa? El calambre se produce, por ejemplo, por algún estímulo doloroso en el músculo. En ese caso, a través de un arco reflejo, el sistema nervioso central interpreta que ese estímulo, digamos, que la forma de contrarrestar ese estímulo es produciendo una contracción del músculo. Entonces, ese músculo donde está recibiendo ese estímulo doloroso se contrae. En la mayoría de los casos, esa contracción lo que hace es aumentar aún más el estímulo doloroso. Imagínense ustedes que tengan una espina en la mano, en la palma de la mano, y cierran el puño. ¿Qué va a pasar? Les va a doler más esa espina. Lo mismo ocurre con esa contracción muscular. Esa contracción va a aumentar más el dolor. Entonces la señal de dolor que llega al sistema nervioso central es más intensa y la respuesta que envía el sistema nervioso central al músculo es que se contraiga más. Y así va, unida y vuelta, que desencadena una contracción muy, muy intensa del músculo, una contracción dolorosa incluso.
Todos tuvimos calambre alguna vez y saben que es algo muy doloroso. ¿Y cuál es la forma de contrarrestar un calambre? ¿Qué hacemos cuando tenemos calambre? Me imagino que tuvieron alguna vez algún calambrecito, ya sea haciendo algún deporte o incluso cuando estamos durmiendo por ahí, por una mala posición, hacemos que un determinado miembro o músculo tenga una mala irrigación y eso también desencadena en un calambre. ¿Cuál es la forma de contrarrestar el calambre? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un calambre? La verdad, no sé, profesor. Estiramientos, profe, nos estiramos los dedos o algo así. Exactamente, Laura. Estiramos el músculo, justamente para contrarrestar, porque el propio calambre se está produciendo porque ante un estímulo doloroso el músculo se está contrayendo y lo está, digamos, exacerbando a ese estímulo doloroso. Entonces la forma de contrarrestar el calambre es estirar el músculo para disminuir ese dolor y de esa forma interrumpimos ese círculo de retroalimentación, ¿sí? De esa forma, digamos, interrumpimos el calambre. Simplemente es para, la pregunta fue para explicar el por qué se produce el calambre y bueno, que es como un potencial, eh, una potenciación, perdón, no potencial, una potenciación, ¿sí? Si nosotros cortamos el ciclo, estamos interrumpiendo la generación de esa respuesta, ¿sí? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué otra duda tienen de medio interno? Estamos entonces con que los mecanismos principales de regulación del equilibrio o de la homeostasis del medio interno son los de retroalimentación negativa, ¿sí? Después otro tema interesante acá es y vayan anotando esto, entonces tienen como una guía, ¿sí? De estos temas que estamos hablando acá, tienen una guía para el día que hagamos la revisión de los conceptos, ¿sí? Vayan anotándolos. Bueno, profe. Después tenemos, por ejemplo, a ver, ¿alguna pregunta que haya o no? Acuérdense los espacios corporales, los fluidos corporales que tenemos. Recuerden que tenemos un líquido intracelular, que está obviamente compuesto por el citoplasma de las células, y después tenemos un líquido extracelular, que a su vez está dividido en diferentes compartimientos, ¿sí? Tenemos, o espaciado, no espaciado no sería la palabra, pero dividido en diferentes espacios. Uno de ellos es el espacio intravascular, que está compuesto por los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, esas circulaciones. Y después tenemos el líquido intersticial, que es, digamos, el líquido que está entre las células, que no está dentro de los vasos sanguíneos. Y después tenemos compartimientos especiales, diferentes lugares donde también en el organismo tenemos alojados líquidos, donde además del líquido intracelular y después del extracelular, intravascular e intersticial, ¿dónde más tenemos líquidos o espacios con líquidos? A ver qué se acuerdan de eso. El programa también por ahí les puede ayudar con los temas como para los títulos, digamos.
para estudiar. Sí, sí, constituye Lo tienen a mano por ahí, una guía. como una guía, sí. Sí, no obstante, chicos, acuérdense que yo les había comentado que cuando hagamos las revisiones, ustedes pueden tener todo su material disponible para ir viendo, porque la idea es hacer más que nada una interpretación, ¿sí? Hacer una interpretación de los diversos conceptos y diversas cuestiones. Dentro de los líquidos extracelulares, los compartimientos especiales, por ejemplo, tenemos los líquidos oculares. O sea, piensen ustedes, ¿dónde más tenemos líquido en el organismo? ¿Dónde más podemos encontrar líquidos? Fluidos oculares, en el sistema auditivo, en las articulaciones. Después tenemos los líquidos que protegen el sistema nervioso central, el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Esos son diferentes compartimientos de líquidos. ¿Y qué característica? A ver, ese les hago la pregunta. ¿Qué característica tiene el medio interno? ¿Se lo compara con qué cosa? Por sus características en cuanto a su composición. Ese líquido extracelular recibe otro nombre, mar interior. Y hay una teoría que compara a este líquido extracelular con qué cosa. ¿Y con el mar no sería? ¿Cómo lo compara? ¿Por qué? Es así, es cierto, Joaquín. ¿Y por qué lo compara con el mar? ¿Qué se dice del mar? Hay una teoría que habla de qué se originó en el mar, supuestamente. La vida. La vida, exactamente. El origen de la vida, ¿sí? Se teoriza que fue en el mar, y piensan además que los primeros seres vivos eran organismos unicelulares. Entonces, estamos hablando que posteriormente fueron evolucionando, pero siempre esas células tuvieron que mantener o estar presentes en un ambiente similar a donde se originaron primordialmente, ¿sí? Entonces, como que el medio interno, ese mar interior, ese líquido extracelular, se asemeja bastante, no digo que sea exactamente igual, pero se asemeja bastante en su composición al agua del mar, ¿sí? En su composición de sales, obviamente. ¿Por qué? Porque fue la forma, digamos, de mantener a la célula, si bien después esas células se fueron asociando, fueron formando organismos más complejos, siempre tuvieron que estar en un ambiente similar a donde se originaron sus antepasados. Por eso se la compara con el agua del mar al medio interno. Después, otra cuestión muy importante a considerar en cuanto a la regulación del medio interno, porque el medio interno no es algo estático, sino que es algo que es un ambiente totalmente dinámico, es decir, que hay un constante intercambio de sus componentes, y a su vez también la célula o las células están en constante relación con ese medio interno, ya sea captando nutrientes o diferentes elementos y vertiendo también sus desechos, ¿sí? Entonces eso es algo, es una relación totalmente dinámica. Para que eso ocurra, para que esa relación ocurra, se presentan lo que son los mecanismos de transporte a través de membranas, ¿sí? Esa interacción, ese intercambio se produce a través de esos mecanismos de transporte, ¿no? Y eso también es un tema importante, no solo para entender medio interno, sino para hablar de otras cuestiones más adelante. O sea, vieron que cuando hablamos después de fisiología muscular, seguimos hablando de mecanismos de transporte.
Incluso la última clase que hablamos de hormonas, ¿se acuerdan que hablamos primero una parte general de los diferentes tipos de hormonas según su estructura química y después, de acuerdo a la estructura química, el sitio de acción, ¿no? Que si actuaban en la superficie, o sea, se unían a su receptor en la superficie de membrana, o si las hormonas atravesaban la membrana celular, ¿no? E interactuaban con receptores dentro de la célula. Y todo eso también está regido por mecanismos de transporte, ¿no? O la ausencia de mecanismos de transporte para una determinada sustancia imposibilita que esa pueda ingresar a la célula. Por lo tanto, ese tipo de hormona que no puede ingresar, porque no cuenta con los mecanismos de transporte, tiene que actuar en superficie. Por eso es importante conocer los mecanismos de transporte. ¿Se acuerdan cuáles son esos mecanismos de transporte? A ver, yo les digo uno, la ósmosis. ¿En qué consiste la ósmosis? O osmosis, como le quieran llamar. A ver. Ósmosis. Era el paso de, puede ser un fluido a través de la membrana semipermeable. Exactamente, ¿eh? Es el paso del fluido, o sea, del solvente. El solvente, la parte líquida, pasa por una membrana semipermeable. ¿De dónde a dónde pasa? ¿De qué lado a qué lado? ¿Mm? A ver, Lautaro, Laura, Malena. ¿Qué Y nos sería, pueden... profe, del lado que tiene más concentración al que tiene menos. Cuando hablamos de cuando hablas, Laura, de concentración, ¿a qué te referís? Concentración de soluto, Sí. ¿sí? O sea, de las sustancias disueltas. Si el agua va a pasar de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, ese lugar va a estar más concentrado todavía si el agua deja ese lugar. Es al revés. Pasa de donde hay menor concentración de soluto a donde hay mayor concentración. ¿Sí? Porque en realidad pasa por un fenómeno físico, no hay gasto energético, y la finalidad es, o sea, no es que la finalidad, pero sino el resultado es equilibrar las concentraciones. Entonces el agua va a pasar de un lugar donde hay mucha agua y pocas partículas disueltas a un lugar donde hay poca agua y muchas partículas disueltas. A manera de equilibrar a ambos lados de la membrana la concentración, ya sea... Sí, cuando hablamos de concentración hablamos a nivel de solutos, ¿sí? A nivel de partículas disueltas. ¿Se entiende? O sea, usted imagínese de un lado de la membrana hay muchas partículas, muchos, no sé, un dibujo con muchos puntitos, y del otro lado hay pocas partículas, pocos puntitos. O sea, hay mucha agua en relación a partículas. Para que se equilibren las concentraciones va a pasar de donde hay mucha agua a donde hay poca agua, ¿sí? O sea, de poca concentración de soluto a donde hay mucha concentración, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? Digamos, es al revés a lo que había dicho Laura. ¿Mm? Entonces pasa. Acuérdense, en la ósmosis pasa el solvente, la parte líquida, a través de una membrana semipermeable, desde el compartimiento donde hay poca concentración de soluto, o sea, o visto de otra forma, donde hay mucha agua, donde hay mucha concentración de soluto,
o partículas, es decir, hay poca agua, con la finalidad de equilibrar ambos compartimientos en esa relación soluto-solvente. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Qué otro mecanismo conocen de transporte a través de membrana? A ver, ¿cuál es el más simple de todos? Además de la ósmosis. ¿Cuál es el mecanismo más simple? ¿El transporte activo? No es el más simple, pero bueno, ese es un mecanismo de transporte. ¿En qué consiste el transporte activo, Joaquín? ¿Por qué se llama activo? ¿Por qué recibe el nombre de transporte activo? Si no me equivoco, era, digamos, un proceso en el cual se movían moléculas por la membrana celular. Sí, El activo requiere, digamos, energía, o sea, ATP. exactamente. Implica gasto energético el transporte activo, ¿no? El transporte activo implica un gasto energético. Es un transporte un poco más complejo, por eso yo les preguntaba el simple, porque para entender mejor el activo, primero deberíamos conocer los mecanismos más simples y en qué situaciones y qué características tiene, en qué situaciones se da y qué características tiene. Uno de ellos es la difusión simple. Difusión simple donde las moléculas pasan a través de la membrana celular. Si van a pasar a través de la membrana celular, si van a difundir, ¿qué características deben tener esas partículas? ¿Ser solubles en qué? ¿Cómo está compuesta la membrana celular? Es una bicapa Lipídica. lipídica. Bien. Entonces, para que una sustancia pueda atravesar por esa membrana celular, ¿sí?, por una difusión pueda difundir, tiene que ser soluble en lípidos. ¿Sí? Esa es una característica. Debe poder solubilizarse para poder pasar, para poder atravesar. No hay gasto energético, pero el pasaje o el transporte se realiza siempre a favor de un gradiente de concentración. Va a pasar de donde hay mayor concentración de soluto a donde hay menor concentración. ¿Sí? También algo similar como en la ósmosis, pero acá lo que pasa son las partículas, no pasa el componente líquido. ¿Sí? Pasa el soluto. Pasa de donde Claro, hay... con ese me había confundido, profe. Claro, seguramente. Porque ahí sí es el inverso. ¿Sí? Pasa que a veces sí confunde. Confunde entre soluto y solvente. Pero en ese caso sí pasa desde donde hay mayor concentración de partículas a donde hay menor concentración. Una vez que se equilibra la concentración de partículas a ambos lados de la membrana, ya no hay más pasaje. ¿Sí? Como esto es un proceso simple, digamos, el pasaje se interrumpe cuando se igualan las concentraciones. ¿Está? En el caso del transporte activo, que dijo Joaquín, si hay un gasto energético, o sea, la naturaleza como habrán escuchado por ahí, o sea, muchas veces escuchamos, es sabia, ¿sí? Nunca va a estar desperdiciando algo. Entonces, si yo estoy teniendo un mecanismo de transporte que está gastando energía,
lo va a hacer siempre y cuando el más simple no funcione. O sea, por ejemplo, cuando la difusión simple no puede actuar porque están igualadas las concentraciones a ambos lados de la membrana, o porque queremos transportar algo en contra del gradiente de concentración. ¿Mm? Y en ese caso es cuando actúa el transporte activo. ¿Mm? Podemos transportar sustancia de donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración, ¿sí? Pero en este caso hay que dar algo a cambio. ¿Qué damos a cambio? Energía. ¿Se entiende la diferencia? O sea, el transporte activo secundario, transporte activo, perdón, no secundario, transporte activo, también transporta sustancias a través de la membrana, partículas, solutos a través de la membrana, con gasto energético, y lo va a hacer en contra del gradiente de concentración. No tiene sentido que lo haga a favor del gradiente, porque para eso va a estar la difusión simple. ¿Sí? Entre eso, bueno, para el transporte activo también tiene que haber un portador, una molécula transportadora en la membrana, porque ahí es donde se produce todo el fenómeno de, o sea, la sustancia a transportarse se tiene que unir a un receptor de membrana. En ese momento se produce un gasto energético y esa molécula o partícula es introducida. O también puede ocurrir para el caso opuesto, puede ser sacada de la célula. ¿Sí? Y en ese momento se produce el gasto energético. Entonces hay moléculas transportadoras, ¿sí? Que gastan energía y realizan el transporte en contra del gradiente. Y un mecanismo, digamos, que tiene características de ambos, de la difusión simple y del transporte activo, es la difusión facilitada. O sea, comparte características de ambos transportes. Dijimos que la difusión simple, como su nombre lo indica, es una difusión de partículas a través de la membrana, y no hay gasto energético. Y se transportan únicamente moléculas que son solubles en esa bicapa lipídica que es la membrana celular. En el caso de aquellas sustancias que no son solubles en la membrana celular, se utiliza la difusión facilitada. Es un mecanismo sin gasto energético, o sea, esa es la característica que comparte con la difusión simple, no tiene gasto energético, actúa a favor del gradiente de concentración, también igual que la difusión simple, pero se realiza mediante transportadores de membrana. Esa es la característica que comparte con el transporte activo. Con la excepción de, o con la diferencia de que no tiene un gasto energético. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, difusión simple, a favor del gradiente de concentración, sin gasto energético y en sustancias que son liposolubles o solubles en la membrana celular. Difusión facilitada es el mecanismo para que también se realiza a favor de gradiente de concentración, no tiene gasto energético y utiliza un transportador de membrana, porque se van a transportar sustancias que no son solubles en la membrana celular. Entonces necesita son transportadores o también canales de membrana, ¿sí? Como pequeños conductillos que se abren y permiten el paso de las partículas, ¿sí? Después tenemos una variante del mecanismo de transporte activo, que es el transporte activo secundario. El transporte activo secundario permite el ingreso de una sustancia, y a ver, para que lo entiendan, una sustancia que es arrastrada por otra. ¿Se acuerdan en la clase pasada cuando hablamos de las hormonas tiroideas?
el mecanismo de absorción del sodio, me confundo porque el sodio también participa ahí, del yodo, en conjunto con el sodio. Tenemos una molécula transportadora en esas células, ¿se acuerdan de los folículos tiroideos? Las células foliculares. A nivel de la membrana basal, tenemos un transportador donde se unen el yodo y el sodio. Una vez que se unen, el sodio ingresa a la célula por gradiente de concentración. Va a ingresar a la célula porque adentro de la célula folicular va a haber poco sodio. Y ese sodio cuando ingresa, por así decirlo, arrastra al yodo. Hasta ahí todo bien. Si lo miramos así, sería un mecanismo de difusión facilitada. Porque el sodio está ingresando por gradiente de concentración y el yodo es arrastrado. Y están usando un transportador. Pero para que el sodio ingrese tiene que haber un gradiente. Y si constantemente está ingresando sodio, sodio, sodio a la célula, va a llegar un momento que ese gradiente se va a igualar con el del medio extracelular. Entonces tiene que haber otro mecanismo que me asegure que dentro de la célula folicular de la tiroides haya poco sodio. Entonces, en otro lado, está actuando la bomba de sodio y potasio, que es un mecanismo de transporte activo que está sacando sodio. Está extrayendo sodio del interior de la célula, lo vuelca a la celular y en ese lugar está gastando energía. ¿Sí? La bomba de sodio y potasio es un mecanismo de transporte activo. Consume energía y en este caso está quitando sodio. Entonces, si bien el yodo ingresó por un mecanismo, digamos, sin gasto energético, indirectamente hubo energético para que haya un gradiente negativo de sodio dentro de la célula que permita que ingrese ese sodio arrastrando al yodo. No sé si se entiende. Se llama mecanismo, un mecanismo de transporte activo secundario. ¿Por qué? Porque hubo un gasto energético de manera secundaria, ¿sí? O si no, también se llama cotransporte activo, porque hay un cotransporte de dos sustancias. Y activo porque en otro lado hubo un gasto energético, ¿sí? Esa es la variante del transporte activo. Eso se da en muchos casos, por ejemplo, también cuando veamos sistema digestivo, la absorción de la glucosa en las paredes de los enterocitos también se da por este transporte activo secundario, con sodio. Después otros mecanismos de transporte, por ejemplo, tenemos la endocitosis, que es donde se engloban, generalmente se utiliza para partículas más grandes, donde las células engloban a una determinada partícula y posteriormente eso se transforma en una vesícula en el interior de la célula. Esa vesícula puede fusionarse con los lisosomas y producirse una digestión, etcétera, intracelular. Tenemos endocitosis, es decir, captan partículas del exterior. Exocitosis, vuelcan partículas. O si no, la otra variante es la pinocitosis, que en vez de ser una partícula sólida lo que se fagocita, es una partícula líquida. O sea, no, es líquido directamente, no una partícula. ¿Está? Con los mecanismos de transporte. Este tema del mecanismo de los diferentes mecanismos de transporte celular está muy bien explicado en el libro Guyton, ¿sí? Muy, muy bien explicadito está en ese libro.
¿Qué más que quieran preguntar? Con respecto a neuromuscular, ¿qué dudas tienen? Y ese tema fue el que yo menos entendí en general, digamos. Ujú. Si Bien. podríamos hacer una revisión medio general del tema, profesor, Sí, 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 abarcando, sí. digamos, los puntos más importantes, todo lo otro. Sí, Muy tienen una importante. parte, a ver, sí, sí, está bien, es perfecto, Joaquín, para eso estamos acá, para eso es este espacio, para sacar las dudas. A ver, por un lado tienen que conocer las diferentes estructuras implicadas en los mecanismos de contracción muscular, es decir, las proteínas contráctiles. ¿Se acuerdan cuáles son las principales proteínas contráctiles que tenemos en el músculo? Las dos proteínas, digamos, que producen directamente la contracción, y estos son nombres que tienen que conocerlos porque les van a acompañar en el resto de su carrera y la vida profesional, son la actina y la miosina. ¿Sí? Profesor, Sí. le hago una consulta. ¿Y cuáles serían las miopiteliales? Porque yo tenía eso, digamos, como células contractibles. Sí, sí. Y son células mioepiteliales, son células que pueden contraerse, o sea, que tienen propiedades contráctiles. ¿Sí? Lo que pasa es que van a variar de tamaño de acuerdo al tipo de tejido muscular, pero en términos generales, Joaquín, y bueno, y para todos, estas células contienen, para que puedan considerarse células con actividad contráctil, bueno, mioepiteliales hace referencia a algún tipo de epitelio, célula epitelial que a su vez tiene propiedad contráctil. Pero cualquier tipo de célula, para que tenga actividad contráctil, debe tener estas proteínas, que son si bien son numerosas las proteínas, y hay, digamos, nosotros las que hablamos en clase son las principales, contadas con los dedos de la mano, pero tenemos muchas más proteínas, es un complejo muy, muy grande. Las dos que se contraen, o sea, que producen directamente la actividad contráctil son, como les dije recién, actina y miosina. Actina y miosina. Estas dos proteínas, la actina es una cadena formada por unidades globulares, o sea, sería como un collar de perlas, por así decirlo, donde cada perla es una unidad globular. Y la miosina es muy parecida a un palo de golf. Tiene un bastón y una cabeza. ¿Sí? Ahora le voy a compartir enseguida acá una imagen. Cuando estas dos proteínas, en condiciones de reposo, ambas proteínas están separadas. La actina y la miosina están separadas entre sí, en condiciones de reposo. Cuando llega un estímulo a la fibra muscular o a la célula o al músculo, cuando llega un estímulo, por una serie de mecanismos, estas dos proteínas se contactan entre sí y ahí se produce el mecanismo de contracción, donde la cabeza de la miosina hace un movimiento de pivot, o sea, se mueve sobre un eje, una articulación que tiene con el bastón, y eso tracciona a la actina. Eso se va haciendo como paso a paso, porque tiene obviamente un límite de traccionamiento. Esa teoría que explica la contracción se llama teoría de la cremallera o del paso a paso, porque digamos que las cabecitas van como que traen un pedacito, se desprenden,
y vuelven a traer otro pedacito de actina, y así van estirando, digamos, no trayendo, sino van estirando, estirando, estirando. ¿Mm? A su vez, tenemos, además de la actina y la miosina, tenemos la troponina, que tiene diferentes subunidades. ¿Mm? Tenemos troponina C, troponina T y troponina I. La troponina C, porque acá el mecanismo que va, el estímulo que va a desencadenar la contracción muscular es el calcio. Por eso tenemos una unidad de troponina C a donde se va a unir el calcio. Cuando el calcio se une, esa troponina sufre un cambio estructural y lo que hace es descubrir sitios activos de la actina. Sitios activos donde se va a unir la cabeza de la miosina. Yo le dije hoy, esas dos proteínas, actina y miosina, en condiciones de reposo no están unidas entre sí. ¿Por qué no están unidas? Porque el sitio de unión, que se llama sitio activo de la actina, está cubierto. Está cubierto por la tropomiosina. ¿Sí? Le voy a mostrar una imagen para a ver si se entiende mejor. ¿Me avisan cuando están viendo la pantalla compartida? Ya se ve, profe. Bueno. Fijémonos primero acá a la izquierda, en el esquema que tenemos a la izquierda, ¿sí? No, a ver. Vamos a sacar esto para que no distraiga. De malo, ya les voy a mostrar. Quiero que primero nos centremos en estas estructuras acá. ¿Sí? Fíjense cómo está compuesta la miosina. Esto a su vez, digamos, se une a un eje más grande que está formado por varias unidades de miosina. ¿Sí? Esta proteína es más larga, solamente que en un momento se desprende esta parte, este bastón de miosina con la cabecita. ¿Sí? En este punto acá, en este sitio acá, es donde se produce como una articulación. ¿No? Acá y acá. ¿Sí? Como que puede ejercer un movimiento de pivot la cabecita de la miosina. ¿No? Y por otro lado tenemos la actina, que está conformada por unidades globulares. Fíjense que es como un collar de perlas. Es helicoidal, etc. Esta actina tiene sitios activos donde se va a unir la cabeza de la miosina. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Esto en condiciones normales, esta otra proteína fibrilar, que es la tropomiosina, se encuentra entre la actina y la miosina, cubriendo los sitios activos de la actina. Entonces, no puede haber unión, ¿sí? Porque le está tapando, digamos, el sitio de unión. No puede haber una unión, no va a haber una interacción. ¿Qué pasa? Ahora lo vemos así en el dibujo. Cuando el calcio, yo les dije hoy, se une a la troponina, principalmente a la troponina C, no principalmente, sino que la troponina C es a la cual se une el calcio, hace que en ese momento se descubra el sitio activo de la actina, ¿sí? Porque arrastra a la tropomiosina, descubre los sitios activos, y eso hace que, en realidad estamos acá en esta fase, la cabeza de la miosina se una a la actina. Cuando se une
automáticamente esa unión genera un cambio conformacional de la cabeza y hace que la cabeza haga este movimiento. Se mueva hacia su bastón, hacia su eje principal. Y en ese movimiento estiraría a la actina para acá. O sea, cada movimiento está haciendo esto. Sin ese ruidito. Pero así. ¿Se entiende? Está como traccionando. Por eso también se llama a la teoría que explica este mecanismo, teoría de la cremallera o del paso a paso. Porque va pasito a pasito. Como el tema de Luis Fonsi. Vamos a ver acá en este dibujito. Mejor, ¿sí? Ay, no. Fíjense, a ver. El calcio es el amarillito, la bolita amarillita. Fíjense que cuando viene el calcio y se une, acá, el calcio viene de acá arriba, se une a la troponina, la misma cambia y descubre el sitio activo de la actina. Acá también en este fenómeno hay un gasto energético, también se está uniendo al ATP. Pero bueno, se descubre el sitio activo de la actina. Cuando se descubre, se une la cabecita de la miosina. Cuando la cabeza se une, tracciona para su eje. Y eso la va estirando a la actina. ¿Ven? Posteriormente se libera el calcio y esto vuelve a la posición digamos, de cobertura del sitio activo. Y también durante el proceso de lo que se llama amartillamiento. El amartillamiento es cuando, o sea, se dice amartillamiento porque se compara con el martillo del revólver, digo bien, ¿no? Es cuando se engatilla, ¿sí? Es decir, cuando la cabeza terminó de hacer su movimiento de tracción, fíjense, cuando se mueve para este lado hacia el eje principal, para que la cabeza se pueda desprender, porque siempre tiene que haber algo que controle todo. Para que se pueda desprender, la cabeza de la miosina, de la actina, tiene que unirse a un ATP. Si no, no se puede desprender. Fíjense que cuando la cabeza, acá en la animación, cuando la cabeza hace el golpe activo, el golpe activo es ese arrastre que hace hacia su eje, ese movimiento. Para que se desprenda, se está uniendo esta bolita verde que es el ATP. ¿Sí? Si no, no se desprende. Si no hay ATP disponible, no se puede desprender. Una vez que la cabeza se unió al ATP, se desprendió, ahí se produce la utilización del ATP, de la energía del ATP, y eso provoca que la cabeza vuelva a la posición inicial al amartillamiento. ¿Sí? O sea, a ver, voy a tratar. Es un poquito complejo. Pero es un ciclo, o sea, donde ustedes empiecen va a estar bien. A ver, tomo un poco de agua porque me seco. A ver. Entonces, viene el calcio, acá arriba. Ven que cae acá. Se une a la troponina. La troponina, cuando se une al calcio, libera el sitio activo de la actina para que se una a la cabeza de la miosina. Esa cabeza de miosina está, se dice, está como un resorte, está como yo le dije hoy, amartillada, ¿sí? Está ahí con una energía potencial almacenada ya. Cuando se descubrió el sitio activo de la actina y la miosina se une a ese sitio activo, eso hace que se libere la energía que tenía acumulada la cabeza de... Ay, perdón.
que se libera la energía acumulada que tenía la miocina, la cabeza miocina, y ese consumo de energía es lo que hace que la cabecita se mueva en este sentido. Produzca el golpe activo, ¿sí? Porque tenía energía almacenada. Hace el golpe activo, como ustedes ven acá, ese movimiento ese. Hace eso. Una vez que produjo el golpe activo, esa cabeza no se puede liberar, esa cabeza de miocina no se puede liberar del sitio activo hasta que se le una un ATP. No puede liberarse. Cuando se une el ATP, ahí recién se puede separar. Una vez que se separa la cabeza de miocina de la actina, ahí se escinde el ATP, y esa liberación de energía provoca el movimiento de amartillamiento. Provoca que vuelva a esta posición, ahí preparada de vuelta, está como un resorte activado para el siguiente movimiento. Y esto explica esto de que la cabeza necesite de ATP para poder separarse de la actina, explica el rigor mortis. ¿Qué es el rigor mortis? Pregunto. Rigor mortis. ¿Qué nos dice la palabra rigor mortis? Es importante conocer. Para bromatología, para tecnología de la carne, van a hablar de rigor mortis. No sé si es lo que estoy por decir, pero no es, digamos, que después de un tiempo el cadáver se pone rígido. Claro, porque sinónimo de rigor mortis es rigidez cadavérica. Sí, no es después de un tiempo, es prácticamente, no instantáneo, pero al poquito tiempo, cuando el animal muere, se produce una rigidez de los músculos, o sea, es como una contracción de los músculos. Y eso se produce justamente porque cuando el animal está muerto, no tiene ATP para que la cabeza de miocina se libere de la actina, se separe. Entonces esto queda en un estado de contracción, no hay una separación de ambas unidades proteicas, ¿sí? Porque se necesita ATP. Por eso se produce el rigor mortis. O sea que el día de mañana cuando, obviamente, el mecanismo más complejo, pero ¿por qué se produce el rigor mortis? Si le preguntan eso. Porque no hay ATP para que se pueda separar la cabeza de miocina de la actina o del sitio activo de la actina. Entonces se produce una contracción permanente. ¿Sí? Simplemente eso. Posteriormente, obviamente, vieron que cuando se faena un animal, ese animal queda duro y después se habla de que hay que darle un tiempo se dice, popularmente se dice el oreo, ¿sí? Se tiene que orear la carne, donde posteriormente eso vuelve a un estado de flacidez. Esa flacidez se produce porque posteriormente comienzan a liberarse enzimas lisosomales una vez que el animal está muerto. Las membranas comienzan a alterarse y se liberan enzimas lisosomales que rompen esta unión. ¿Sí? Pero eso ya sería como una especie de degradación de esta proteína. No se degrada la proteína, pero sí se rompen las uniones. Pero en un primer momento quedan unidas ambas unidades porque no hay ATP para que se desprenda la cabeza. ¿Sí? Esto también, este paso, esta teoría de la cremallera, está muy bien explicado en el Guyton, este temita. Fíjense, este otro esquema nos muestra por qué se contrae el músculo. Porque en realidad lo que vimos recién acá, esto es en una dirección, ¿ven? Va avanzando hacia este sentido, hacia la izquierda de su pantalla. Pero en realidad esto está a ambos lados. Esto que está en amarillo, naranja, sería ¿cómo es? La miocina, no me sería el nombre. A ver, le voy a sacar de modo presentación.
Puedo hacer que pare. Bueno, lo que está en amarillo sería la miosina, con esas bolitas rojas que sobresalen son las cabecitas de la miosina. Y las líneas verdes sería la actina. Entonces, lo que está haciendo la miosina es hacia ambos lados tracción hacia su centro, o sea, el centro sería acá la unidad, la parte amarilla únicamente. Me está dejando loco este movimiento. Y lo que hace es traccionar hacia su centro. Entonces, esto verde viene hacia acá y esto verde viene hacia acá. Y así en cada parte, en cada sarcómera. Y eso hace como resultado general un acortamiento del músculo. Acá en este otro esquema también se ve. Fíjense cómo el filamento de miosina tiene estos bastones, ¿sí?, que se van a unir a los puntos activos de la actina. ¿Sí? Actúa también, acá tenemos como bisagras. Y una vez que se une, produce ese movimiento que es el golpe activo, ¿sí? Ese golpe hacia su bastón sería. Y eso mueve la actina hacia este lado. Después para el otro lado, supongamos acá a la izquierda, tenemos en sentido opuesto en un punto y vamos a tener actina traccionada hacia otro lado. Entonces, como resultado total, digamos, o global, mejor, se produce un acortamiento. ¿Sí? ¿Se entendió medianamente este proceso? Sí, profe. Sí, véanlo en el Guyton. Yo este tema lo aprendí, no sé hace cuántos años, del Guyton lo aprendí y nunca más me olvidé. Lo explica muy... eso es lo que tiene el Guyton, por eso muchos docentes lo tienen como libro de cabecera, que es muy didáctico. Es muy, muy didáctico. Y estos fenómenos tan complejos, el Guyton se los cuenta de una manera muy, muy amena, muy fácil de entender. Es sumamente recomendable ese libro. Estudiantes de veterinaria, de medicina, porque el Guyton en realidad es medicina humana, aman el Guyton. Y nosotros lo usamos al Guyton bastante porque para la parte general nos sirve perfectamente. Así que véanlo de ahí. Lo mismo que los mecanismos de transporte a través de la membrana. ¿Quedó claro? Joaquín, Laura. Después está Sí, profe, profesor, por mi sí. parte, sí. Lautaro, Malena. Sí, profe, por mi parte sí. Bien. Acá queda una partecita, aunque acá ya vimos la contracción en sí, el fenómeno contráctil. Pero ¿cómo se desencadena si bien vieron acá que... No sé si escuchan los pajaritos que cantan acá. Si bien vieron que acá se desencadena la contracción cuando el calcio se une a la troponina C, ¿de dónde viene este calcio? ¿Cuál es el mecanismo que desencadena esta liberación de calcio? Entonces hay un paso previo acá, ¿sí? Un paso previo que está dado por esto, por la transmisión de la señal desde el sistema nervioso central, ¿sí?, hasta el músculo a través de las motoneuronas o neuronas, ¿sí?, o fibras nerviosas, ¿sí? Primero que nada, ¿cómo se transmite esa señal? A través de las neuronas. Tanto por la neurona como después por la fibra muscular. ¿Cómo se transmite esa señal? ¿Se acuerdan que hablamos de potencial de acción? ¿Qué es más? Es como una corriente eléctrica, ¿sí? Pero ¿qué es un potencial de acción? ¿Cómo definíamos el potencial de acción? Potencial de acción. Es una inversión
de las cargas eléctricas, es una inversión o cambio de las cargas eléctricas inmediatamente por fuera y por dentro de la membrana, ¿sí? Ocurre un cambio de la polaridad. Y ese cambio de la polaridad se traslada a lo largo de toda la membrana, ¿sí? Ya sea una fibra nerviosa, como también una fibra muscular, ¿sí? Son cambios en la polaridad, en las cargas eléctricas, inmediatamente por dentro y por fuera de las membranas, ¿sí? Es una inversión de las cargas. Eso se propaga a través de la fibra nerviosa, o sea, la señal nerviosa llega, esto acá que es como una mano de un extraterrestre, ¿sí? Con 3 dedos, es una terminación nerviosa, o sea, es una fibra nerviosa que llega al músculo. Cuando está terminando, cuando se está por unir al músculo, pierde su vaina de mielina y forma como unas interdigitaciones, porque tal cual parecen deditos, ¿sí? Esas terminaciones nerviosas, fíjense que toma como la forma de un botón, ¿ven? Como una cabecita. Justamente se llama botón terminal. Y se mete como en una invaginación de la membrana del músculo o de la fibra muscular. Se produce como una invaginación de la membrana. A su vez, esa invaginación tiene pliegues para que aumente aún más la superficie de contacto. Pero no hay un contacto físico entre la fibra muscular, entre la fibra nerviosa, entre el botón terminal y la membrana del músculo. No hay un contacto físico. Hay un pequeño espacio ahí. Entonces, la señal que llega como potencial de acción hasta el botón terminal, termina en el botón terminal. No pasa directamente, ese potencial de acción no salta a la membrana muscular. Acá tiene que actuar una... ¿más? Puta, se me fue la palabra. Es una sustancia química, ¿no? Sustancia química, porque el nombre es mediador químico, ¿no? Es como un mensajero que va a llevar la señal que llegó al botón terminal, la traslada a través de este espacio hasta receptores en la membrana muscular, ¿sí? O sea que la transmisión de la señal del botón, o sea, del nervio, de la terminación del nervio, al músculo, a la membrana muscular, se da por un mensajero químico, que se llama justamente mediador químico. Es una sustancia química que se libera, que está almacenada acá. Hay pequeñas vesículas en el botón terminal, vesículas con el mediador químico, y esas vesículas son las que mediante un proceso de exocitosis, vieron que vamos a hablar de estos mecanismos de transporte, mediante ese proceso de exocitosis, liberan el mediador químico al espacio, ¿sí?, entre estas dos estructuras, y ese mediador químico se va a unir a receptores de membrana, ¿sí?, receptores para este mediador químico. Este mediador químico puntualmente es la acetilcolina. Una vez que este mediador químico se unió a su receptor de membrana, en la membrana muscular se abren canales para el sodio y el sodio va a ingresar a la célula. Y eso es lo que va a desencadenar los cambios de polaridad en la membrana. Ingresa rápidamente sodio, eso produce una inversión de las cargas. Fíjense que acá tenemos una mayor cantidad de sodio afuera. Va a ingresar el sodio, eso produce una inversión de las cargas. Y ese sería el potencial de acción que se va a seguir trasladando. Si nosotros prolongáramos acá la imagen de la membrana hacia ambos lados, se va a propagar por toda la membrana muscular, ¿sí?
Y eso va a su vez, a ver, creo que acá no tengo una figura. No. No. Bueno, cada tanto la membrana de la fibra muscular presenta invaginaciones más grandes, que son como túbulos, ¿sí? Se llaman túbulos T. Son túbulos que penetran, que atraviesan toda la fibra muscular, y esos túbulos se encargan de, porque el potencial de acción viaja únicamente por la membrana, y las proteínas contráctiles están dentro de la fibra. Fíjense acá, en este esquema acá. El potencial de acción va a viajar acá. ¿Sí? Mientras que las proteínas contráctiles están acá. Entonces, ¿cómo llega esta señal de potencial de acción? ¿Cómo penetra la señal? Cada tanto, ahora no tengo la imagen, hay invaginaciones del sarcolema, es decir, de la membrana de la fibra muscular, que hace que el potencial penetre al interior de la célula. A su vez, estas invaginaciones que se llaman túbulos T, por la forma que tienen, que se asemejan a una letra T, van a estar en contacto con cisternas del retículo sarcoplásmico liso. Ese retículo sarcoplásmico liso, por su disposición también recibe el nombre de túbulos L. Ese retículo contiene calcio. Una vez que ingresa el potencial de acción por los túbulos T, como está en contacto muy cercano a las cisternas del retículo, se libera el calcio de ese retículo sarcoplásmico, y ese es el calcio que se va a unir acá, a la troponina C. Y es donde se desencadena el mecanismo de contracción, ¿sí? O sea, ahí está integrado tanto la llegada de la señal nerviosa como potencial de acción. ¿Qué ocurre acá en el botón terminal? Que se libera el mediador químico, que es la acetilcolina. ¿Cómo ingresa ese potencial? Y ahí, bueno, cuando la acetilcolina se une a su receptor, se producen cambios en la permeabilidad al sodio, ingresa al sodio. El sodio va a ingresar por un gradiente de concentración, ¿no? Porque en otro lado tenemos una bomba de sodio-potasio sacando sodio. Entonces crea un gradiente negativo de sodio en el interior, ¿sí? Voy a tener más sodio afuera que adentro. Entonces cuando se abren los canales para el sodio se mete en patota, ¿sí? Y eso cambia la polaridad de la membrana. Una vez que el potencial de acción se propagó por la membrana, ingresó por los túbulos T, se contactó con las cisternas del retículo sarcoplásmico liso, se liberó calcio, el calcio viene, se une a la troponina C, eso provoca la liberación del sitio activo de la actina, por lo tanto se puede unir la cabeza de miosina que estaba previamente amartillada, o sea, está en una posición como de resorte ahí, esperando la liberación. Cuando se une la cabeza de miosina al sitio activo de la actina recientemente liberado, se produce el golpe activo. Esa tracción de la cabeza hacia su eje principal, lo que produce el movimiento o la tracción también de la actina. Esa cabeza de miosina, estoy repitiendo, esa cabeza de miosina, una vez que se produce el golpe activo, se le va a unir ATP. Cuando la ATP se une a la cabeza recién se puede liberar. Una vez que se libera la cabeza, ahí también sufre otro cambio conformacional que hace que el ATP unido previamente se escinda a ADP y fósforo inorgánico, y eso
provoca un nuevo amartillamiento, o sea, esa energía se almacena potencialmente en la cabeza y regresa a la posición previa al golpe activo. ¿Sí? Hay como un resorte listo a ser disparado nuevamente. Y así el ciclo se repite una y otra vez, provocando esto, el acortamiento de las unidades funcionales, ¿sí? De las sarcómeras. ¿Se entiende? Es largo, pero no es difícil. El tema es, por eso les recomiendo que ahora yo les voy a subir el material se acompañen del Guyton, leyendo el Guyton, y sigan esta narración, por así decirlo. Entonces les va a resultar más fácil de entender. Yo creo que si ustedes estudian del Guyton, ¿no? Se toman su tiempo, bien estudiando, razonando, no de memoria, no se van a olvidar más. Y se van a acordar, digamos, obviamente se olvidan detalles, pero lo general se van a acordar. Y les va a quedar para el resto de su historia. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Por mi parte no, profesor. No sé, Laura, Lautaro, Melina, Malena, perdón, no Melina. Por mi parte Malena. tampoco, profe. Y bueno, después la parte de fisiología cardíaca, acuérdense los ciclos, las circulaciones, las propiedades del corazón, ¿se acuerdan? El corazón tiene una serie de propiedades que le permiten cumplir con su función de bomba aspirante e impelente, que es el automatismo. El automatismo hace referencia a que el corazón genera su propio estímulo, es decir que bajo condiciones normales hay una serie de estructuras especializadas donde ahí se genera el propio estímulo, o sea que el corazón se contrae a una actividad rítmica o con una frecuencia rítmica marcada justamente por estas estructuras, ¿sí? Donde se genera de forma espontánea y rítmica cada impulso. ¿Sí? Eso permite que el corazón cumpla con su función. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de cuando se faena un animal, sobre todo a mí me ha tocado ver, se ve muy bien en conejos, por ejemplo, o también en los peces, si hacemos la faena bastante rápido, se extrae el corazón y todavía el corazón sigue latiendo. Por más que esté fuera del organismo, sigue latiendo el corazón porque está produciendo está generando su propio estímulo. Ahí también, por ejemplo, viene cuando estas estructuras se ven alteradas, por ejemplo, la ciencia, la tecnología, desarrolló los marcapasos, que son instrumentos que lo que hacen es emitir una señal eléctrica al corazón a una determinada frecuencia, produciendo los estímulos que deberían hacer o deberían producir estas estructuras. Cuando las mismas fallan, para eso se usan los marcapasos, que se utiliza cuando el corazón no puede generar su propio estímulo. Después, otra propiedad o característica del corazón es la excitabilidad, que es la capacidad de estas fibras musculares de ser excitables o excitadas por el estímulo, porque si no, no tendría sentido este estímulo. Estas fibras musculares van a reaccionar a esa excitación produciendo una contracción. De ahí viene la otra propiedad que es la contractilidad.
la contractilidad. Y también este estímulo que se genera en estas estructuras se tiene que trasladar por todo el corazón, ¿no? Hay una serie de vías de conducción de los diferentes estímulos. Acá les voy a compartir la imagen. No puse presentación. Fíjense ahí. Donde se genera el estímulo es acá, una estructura que se llama el nodo seno auricular. Esto se propaga primero en las aurículas, posteriormente a nivel de separación entre las aurículas y los ventrículos. Hay un pequeño retraso acá en la transmisión del estímulo y luego continúan transmitiéndose por las paredes, por el tabique y las paredes de los ventrículos. Este pequeño retraso que sufre el estímulo acá entre aurículas y ventrículos permite que la contracción del corazón no sea al mismo tiempo en las 4 cavidades, aurículas, 2 aurículas y 2 ventrículos, sino que se contrae en un primer momento las aurículas, o sea, una fracción de segundo antes se contraen las aurículas, y con eso terminan de llenarse los ventrículos. Se dice que actúan como bombas cebadoras. Como bombas cebadoras. Terminan de llenar los ventrículos y ahí recién se contraen los ventrículos, ¿no? Con un pequeño retraso. La contracción no es pareja. Recuerden el funcionamiento de las válvulas, que es evitar el reflujo de sangre. Funcionamiento de las válvulas. Los soplos, qué son, por qué se producen. ¿Sí? Ahí tienen todo el material. Pero después también hay pequeñas diferencias en cuanto al potencial de acción entre la fibra muscular y la fibra muscular esquelética y la fibra muscular cardíaca. En la fibra muscular esquelética, el potencial de acción es en espiga. ¿Por qué? Porque se produce como, ¿sí? Y desciende rápidamente el potencial. En cambio acá, en la fibra muscular cardíaca, es un potencial en meseta. ¿Por qué? Porque cuando se produce la primer inversión de carga, que es cuando ingresa el sodio rápidamente al interior de la célula, o sea, inmediatamente por dentro de la membrana, posteriormente, acá son todo fracciones de segundo, se abren canales lentos de calcio. Es decir que el calcio también, al tener carga positiva, lo que hace es mantener la positividad interna por un rato más prolongado. Por eso toma esta forma de meseta, ¿sí? El potencial de acción en la fibra muscular cardíaca, ¿sí? Son diferencias que se observan entre uno y otro. Perdón. ¿Alguna otra pregunta para realizar? Pero Entonces, ¿cómo quedaría lo de la fibra muscular esquelética? ¿en qué ¿Qué tipo cosa? de potencial de acción? Acá no tengo el gráfico y no sé si en el otro... Es en espiga. A ver, En espiga. en Sí, espiga. bueno. Porque creo que ese power no logré... Ya, pará. A ver. No sé si están viendo ahí la imagen, la pantalla.
Sí, se ve, sí. Fíjense la diferencia en espiga, es como un pico, ¿sí? Despolarización, repolarización, ¿sí? Despolarización y repolarización. Mientras que, ¿por qué? Porque cuando se produce, digamos, ese potencial de acción, cuando ingresó el sodio, y bien ingresa, obviamente que hay mecanismos que lo que van a hacer es sacar el sodio, ¿sí? Además, sale potasio rápidamente. El potasio también tiene carga positiva, entonces se va a producir acá una repolarización. Estamos hablando de cargas eléctricas, ¿sí? No importa el elemento químico, sino de cargas. En la despolarización, ¿sí? Se está midiendo, este cambio de potencial de acción se está midiendo ahí, dentro de la célula. Y fíjense que se habla de milisegundos, ¿sí? Una cosa muy rápida. Entonces, cuando se abren los canales de sodio, que se produce la despolarización, comienza lo que originalmente era electronegativo, ¿sí? Comienza a hacerse positivo, ¿sí? Posteriormente acá se abrieron los canales de potasio y el potasio sale de la célula, ¿sí? Saca cargas positivas. Entonces eso produce una repolarización nuevamente, ¿sí? Produce una repolarización con mayores cargas positivas por fuera y negativas por dentro, ¿sí? Posteriormente también está actuando la bomba de sodio-potasio porque ese sodio que ingresó tiene que salir posteriormente, ¿sí? Y en el caso de la fibra cardíaca, esto se produce no una espiga, sino que tiene así como un pequeño descenso primero abrupto, pero acá se abren canales de calcio e ingresa calcio a la célula, ¿sí? Ingresa calcio y eso hace que esta electropositividad interna se mantenga por un tiempito más prolongado, hasta que posteriormente sí desciende por la salida de potasio. ¿Mm? ¿Está? Y Sí, profe, gracias. después, por ejemplo, a ver. Sí, acá están todos los pasos. O sea, tampoco la idea es repetir lo que ya está, digamos, de las clases anteriores, por eso queríamos que tenían dudas puntuales o bueno, o de algún proceso que no se haya entendido. Lo que sí por ahí les quiero explicar, que no recuerdo si lo tengo acá, es el de lo que es una unidad motora, lo que es la ley del todo nada. Bueno, acá menciona, por ejemplo, el rigor mortis. A ver, una fibra nerviosa va a inervar a varias fibras musculares, ¿sí? Porque la pregunta es, ¿cómo el músculo regula la fuerza de contracción? Vieron que no es lo mismo, o sea, nosotros cuando contraemos o realizamos un movimiento, la fuerza de contracción que podemos hacer es variable, ¿sí? No es lo mismo si vamos a correr vamos a levantar el celular de la mesa, a que si vamos a levantar la mesa, ¿sí? La fuerza de contracción que realizamos es diferente, ¿sí? Entonces, ¿cómo el músculo regula su fuerza de contracción? Porque hay una ley que se llama ley del todo nada. La ley del todo nada dice que cuando una fibra muscular, supongamos que esto es una fibra muscular, se contrae, lo hace con su máxima intensidad, ¿sí? No existe término medio. Fíjense que acá se contrajo al máximo, ¿sí? No se contrae a medias. Por eso se llama ley del todo o nada. Entonces, la pregunta viene de si cuando la fibra muscular se contrae, lo hace con su mayor intensidad,
¿Cómo el músculo regula la fuerza de contracción? ¿Cómo hace para contraerse con mayor intensidad, con menor intensidad de acuerdo a las necesidades? ¿Cómo lo hace? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Se entiende lo que es la ley del todo o nada? ¿Mm? Y acá está plasmado con la animación. ¿Mm? Supongamos que esto es una fibra que es más larga, ¿sí? Pero acá tenemos una parte de la fibra. Esta parte se contrae con la mayor intensidad, ¿sí? No es que se contrajo hasta acá, hasta la mitad. ¿Sí? O acá. Este extremo, ¿sí?, no llega hasta acá. Se viene hasta acá. ¿Sí? Entonces la pregunta que se hicieron los investigadores en su momento y que ustedes se están haciendo ahora es: ¿cómo el músculo regula su fuerza de contracción? ¿Eh? Si la ley del todo o nada me dice una cosa tajante, ¿eh? Me plantea encima como ley, o sea que eso es así y no hay otra cuestión, ¿sí? ¿Cómo regula la fuerza de contracción? ¿Qué hace el músculo o cómo hace cuando quiere contraerse más o menos o cuando quiere contraerse mucho? ¿Mm? ¿Cómo regula la fuerza? ¿Se les ocurre o no? Lautaro, Joaquín, Laura. No, profesor, estoy ¿No? viendo si... Bueno, les explico, les cuento. La fuerza de contracción de un músculo se regula contrayendo mayor o menor número de fibras musculares. Un músculo está compuesto por numerosas fibras musculares. Entonces, cuando un músculo quiere hacer o necesita hacer poca fuerza de contracción, se van a contraer pocas fibras musculares de estas. Y cuando el músculo necesita hacer una mayor fuerza de contracción, se van a contraer una mayor cantidad de fibras musculares. Y de esa manera se regula la fuerza de contracción. Pero ¿cómo hace el músculo o todo el sistema neuromuscular para contraer mayor o menor número de fibras musculares? Gracias a las unidades motoras. A ver, acá decía algo, pero... acá está la ley del todo o nada. Ah, pero habla de los estímulos. Es lo mismo, de los estímulos también. A ver. No, no está. La unidad motora es el conjunto, presten atención, la unidad motora es el conjunto de fibras musculares inervadas por una fibra nerviosa. O sea, eso es lo que yo le decía hoy al principio, antes de empezar a hablar de esto, recién, que cuando una fibra nerviosa llega al músculo, no es que va a inervar únicamente a una fibra muscular, sino que se subdivide e inerva a varias fibras musculares. Esa subdivisión está ramificada y está distribuida a lo largo de todo el músculo, o sea que se intercalan las fibras musculares de las diferentes unidades motoras. Por ejemplo, esta neurona, esta fibra nerviosa llega al músculo, se ramifica a lo largo de todo el músculo y va inervando a una determinada cantidad de fibras musculares. ¿Sí? Posteriormente viene otra fibra nerviosa, o sea, paralelamente, hay otra fibra nerviosa que viene, que también se ramifica y que inerva a otras fibras musculares, intercaladas con la anterior. Y así sucesivamente tenemos varias fibras nerviosas
que inervan una determinada cantidad de fibras musculares. Cada conjunto de fibras musculares comandadas o inervadas por una fibra nerviosa se llama unidad motora. ¿Por qué unidad motora? Porque todas van a responder, todas esas fibras musculares responden en unidad, en respuesta a esa fibra nerviosa en particular. ¿Sí? Entonces, cuando esa fibra nerviosa lo ordena, esas fibras musculares se contraen. Si es poca la fuerza que se necesita hacer, van a actuar pocas unidades motoras y producen una contracción moderada, suave, moderada. A medida que la fuerza de contracción se intensifica, se van estimulando más unidades motoras. Pero para que esto funcione, para que el músculo se pueda contraer en su totalidad, esas fibras musculares de cada unidad motora tienen que estar distribuidas por todo el músculo. Porque si estuviesen únicamente en una zona, el músculo se contraería, se va a contraer en una partecita nomás. ¿Por qué? Porque todas esas fibras musculares de una unidad motora están todas juntas. Se va a contraer ahí nomás un pedacito, y eso no sería funcional. Están distribuidas por todo el músculo, intercaladas con otras fibras de otras unidades motoras. Y eso es lo que hace que varíe la fuerza de contracción, que se pueda regular o controlar la fuerza de contracción muscular. Entonces, importante ese concepto de unidad motora, que va de la mano de la comprensión de la ley del todo o nada. Siempre fisiología es mucha relación, está todo conectado. ¿Algo más que quieran preguntar? Por mi parte no, profe, no sé los chicos. Chicos, les recuerdo, ¿sí? Les recuerdo que cualquier duda, consulta que ustedes tengan, estamos a disposición con la profesora Gabriela en el grupo de WhatsApp. Lo pueden consultar lo que sea, cuando quieran. Somos un grupo pequeño, no hay problema, digamos. Cambia cuando es un grupo grande, que por ahí se desvirtúa el grupo, pero en este caso no es molestia que realicen una consulta o que necesiten algo, así como habían pedido el libro. Pudieron descargar el Guyton, yo les había puesto también en el... No recuerdo si les pasé el enlace del Drive. Sí, creo que lo mandó Sí, profe, nos Enrique. había Por lo pasado, menos pero el PDF pasó. Sí, se pasó el PDF acá en el grupo. sí, yo le bajé del PDF, profe. Sí. Ah, sí está, el enlace del Drive también está, por si no lo podían bajar directamente de WhatsApp, lo pueden bajar del Drive, ahí está compartido, ¿sí? Ese libro es, digamos, aparte está en o sea, está en PDF nativo, o sea, no es una fotocopia pasada a PDF como yo la tenía antes, que era horrible de leer. En este caso es PDF, o sea, es archivo de texto, ¿sí? Que si quieren lo pueden pasar a Word, como les plazca. Así que, bueno, si no hay otra consulta, nos mantenemos al contacto, ¿sí? Y bueno, y vemos, de movida esto sería, nuestro encuentro sería para el lunes 13, ¿les parece? Lunes 13 de septiembre. ¿Está bien, profesor? Sí. Porque la semana que viene hay mesas de examen. Así también se dedican. Aparte está bueno que vayan leyendo la materia, porque después para el final también la tienen más fresca, digamos.
Y bueno, cualquier duda, pregunta, consulta, lo que sea, estamos a disposición. No duden en comunicarse. No es molestia, al contrario. A nosotros nos gusta cuando nos preguntan, cuando nos consultan. Nos gusta esto, así que con todo gusto los atenderemos. Así que bueno, chicos, si no hay... ¿Están por rendir algo la semana que viene? ¿Final? Yo me quise anotar una cuatrimestral de segundo año, pero no pude. No sé qué problema hay con... Ya me pasó la mesa pasada y ahora de vuelta, así que nada. Qué macana. Bueno, chicos, si no hay dudas, y si van a rendir algo, es simplemente para desearles éxito. Y bueno, quedamos en contacto, a disposición para cualquier